El 2023 trae algunas proyecciones, por supuesto basadas en números y estudios de los años anteriores. Hoy vamos a hablar con Miguel de la Torre. Él es experto en análisis de consumo masivo, es Country Manager de Kantar, y justamente hoy vamos a hablar de cómo dentro de las tendencias del 2023 este puede ser un año de reinvención de emprendedores y de empresas. Bienvenido, Miguel, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Clara. Qué gusto estar aquí. Gracias, Miguel. Ayúdame primero entendiendo, o mejor dicho, explicándole a la audiencia qué es Kantar, entendiendo que es una compañía que se dedica a analizar datos vinculados con el marketing, con el consumo, pero explícanos un poco más para que podamos entrar en el contexto del estudio del cual vamos a hablar. Kantar es la empresa líder a nivel mundial en conocimiento del consumidor. Somos la empresa líder en investigación de mercados en el Ecuador. Y lo que nosotros hacemos es básicamente entender al comprador en todos sus aristas. Desde que tú vas a comprar un producto hasta que lo vas a reponer. Entonces entendemos continuamente qué marcas compras, por qué canal compras, cuánto pagas, cada cuánto lo pagas, por qué lo pagas. Entonces básicamente es un estudio holístico que te permite saber cómo se comporta el hogar ecuatoriano y el hogar a nivel mundial. Bien, ahora te pregunto entonces, ¿cómo se lee al consumidor? Bueno, puntualmente nosotros lo que hacemos es, tenemos una muestra continua en Ecuador. Te voy a hablar de Ecuador para no hablar de todo el mundo. Tenemos una muestra continua en Ecuador de 1.700 que este año se vuelve de 3.000 hogares. Es la muestra robusta más continua del Ecuador. Y todas las semanas estamos midiendo lo que los ecuatorianos compran de 95 categorías de consumo masivo. Desde la leche hasta el maquillaje, como para tener una noción. Entonces, con esto podemos interpretar cómo es el comportamiento del hogar ecuatoriano y qué tipo de hábitos están desarrollándose. Entonces, por darte un ejemplo, el año pasado fue un año muy agresivo en términos de inflación de precios. Mucha gente sufrió ese efecto. Entonces, por darte un ejemplo, la gente comenzó a consumir menos aceite. Entonces, cada vez le ponía menos aceite a la comida porque el aceite estaba muy costoso. Entonces, ya automáticamente hay un patrón de cambio. Entonces, eso es lo que nosotros analizamos en general. Interesante. Ok, me diste un ejemplo súper específico que me permite entender una compra con un hábito y con un hábito que puede cambiar. Entonces, los estudios de ustedes no solamente son numéricos, no solamente es cuantitativo, ¿o sí? Pues es que esa es la magia de la investigación. Finalmente, con un patrón, con un dato cuantitativo, tú sacas un insight. Entonces, te lanzo un ejemplo. Pues los hogares tal vez no se están dando cuenta, pero están visitando más canales. Un hogar ecuatoriano en promedio visitaba 6 canales y ahora está visitando 8 canales en promedio. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Es porque el ecuatoriano se va moviendo entre canales, buscando ahorro y buscando también experiencias. Porque por un lado, guardas plata yendo a un canal que te ofrezca un mejor descuento, un mejor precio, un mejor producto, y con esa plata que te ahorras, el ecuatoriano está diciendo, oye, bueno, ¿por qué no me voy ahora a una tienda especializada a comprarme un shampoo especializado para el cabello? ¿Por qué no me voy al pet shop y compro, qué sé yo, la comida más costosa porque mi perro se la merece? O me voy a la pañalera y compro el pañal más caro porque mi bebé se lo merece. Entonces, esos patrones también son muy interesantes que estamos analizando. El ecuatoriano ha sido un año duro en términos de precio y el ecuatoriano se ha movido y muchas empresas han cometido el error de enfocarse solo en precio. Y se está demostrando que el ecuatoriano está trasladando el gasto de marcas o rituales en los que no cree a marcas y rituales en los que sí cree, como el ejemplo que te acabo de decir. Claro. Tal vez ahorras en el limpiapisos, porque dices, cualquier limpiapisos me sirve, que con tal de que huele a lavanda, porque es la fragancia más comprada. Pero... ¿Eso es un dato? ¿Eso es un dato específico? ¿El que acabas de dar? Es un hecho, es un hecho. Claro, la lavanda es la fragancia más comprada, sí. Correcto. Mira, interesante. Entonces... Pero bueno, dale. Sí, no, dale, ahí está conectado completamente con mi siguiente pregunta y era, listo, tenemos lectura de consumidor, tenemos formas de medir a esos compradores, pero los datos sueltos no son nada. ¿Hacia dónde? ¿Qué conclusiones y qué podemos hacer con los datos que ustedes hacen con los datos que pueden recopilar? Eso es súper interesante. Bueno, entonces, como te estaba comentando el ejemplo de los canales, entonces... el ecuatoriano no percibe esto, pero entonces va cambiando el hábito y comienza a ir a más canales buscando ahorro y experiencias. Y entonces las empresas ven esta información y dicen, oye,
Resulta que tal vez te voy a decir un ejemplo, en una feria, yo no estoy participando en las ferias. Nunca pensé que era un canal donde yo podía meter marca, pero resulta que la feria viene creciendo muy rápido y ya ostenta un 10% de una categoría, por darte un ejemplo. Dice, bueno, oye, yo necesito crecer, entonces veo que la feria puede ser un canal interesante. Entonces comienzo a analizar la feria. Digo, bueno, ¿cada cuánto van a la feria? Van cada 2 meses. ¿Qué categorías compran? Compran principalmente avena, arroz, compran carnes, proteínas, ¿no? Compran legumbres. Bueno, yo tengo embutidos. ¿Puede jugar el embutido? Sí, también compran embutidos, la categoría número 10. Y están dispuestos a pagar $3. Listo, perfecto. Entonces pagan $3. Entonces necesito un producto que haga un portafolio adecuado para yo poder capitalizar esa oportunidad. Entonces, por más de que son datos cuantitativos, a la final todo es un insight cualitativo. Tienes que saber cómo eso lo conviertes en una oportunidad, que es lo que nosotros hacemos. Bien, ahora cuéntanos datos del 2022 y qué proyecciones hay para el 2023. ¿Qué ustedes han podido analizar dentro de este estudio? Y aquí te quiero hacer la pregunta, que seguramente la respuesta puede ir por dividida o no, tú me lo dirás, y es que los hábitos de los consumidores, por ejemplo, en la sierra y en la costa son distintos. Correcto. Cuéntame por qué esto pasa y también cuál es el método entonces de estudio de ambas regiones. Bueno, primero, para responderte rápidamente qué pasó en el 2022, fue un año donde la gente agresivamente volvió a la calle. Nosotros la llamamos la montaña rusa del consumo porque hubieron 4 momentos muy marcados durante el 2022 que afectaron la dinámica del consumidor. Arranca el 2022, tuvimos otro pico, pero fue un pico diferente donde no hubo tanta gente en la UCI. Entonces el ecuatoriano le pierde miedo a la pandemia y por ende el lavado de manos cae drásticamente. La gente deja de lavarse porque ya pues dice, o sea, estoy tan vacunado, me dio COVID, pero no me hospitalizaron, entonces ya, le pierdo el miedo. Entonces, y por ejemplo ahí en ese momento la categoría de jabones, alcoholes y esto se redujo. ¿O se mantuvo? Correcto. Comenzó a decaer, porque finalmente el ecuatoriano, como ya primero se había lavado muchísimo, y como vio que no tuvo el mismo nivel de impacto, comienza a desacelerarse el tema de esas categorías. Luego viene mayo, y en mayo nos retiran la mascarilla, y las categorías de belleza se reactivan. Entonces, por ejemplo, el maquillaje estaba muy golpeada, porque pues finalmente labios es un segmento importante de la categoría, y entonces el rato que te quitas la mascarilla ya puedes mostrar los labios, entonces comienza otra vez a crecer el pintalabios y todo lo que es delineadores y etcétera. Luego viene el paro de junio y el consumidor se asusta y pierde confianza en la economía, y también comienzan el efecto de los motines en las cárceles. Entonces el ecuatoriano se asusta drásticamente y regresa a la casa. De lo que estaba agresivamente saliendo a la calle, porque ya pasaron 2 años donde conviviste con la pandemia, vienes un 2022 donde la pandemia cambia un poco, ya no le tienes tanto miedo, pero ahora le tienes miedo al paro y le tienes miedo a la inseguridad. Entonces te refugias de nuevo en casa y otra vez se reactivan categorías de desayunos, almuerzos y cenas. Y por último, noviembre. Primera vez en la historia que tenemos un mundial en noviembre, entonces obviamente también afectó el comportamiento del consumidor. Ahí entonces, ahora, por ejemplo, ¿el consumidor se dedicó a comprar tecnología o qué? ¿Para poder ver su mundial? Pues claro, el consumo de durables incrementó, pero no solo eso, sino categorías más básicas, como por ejemplo snacks, cervezas, porque finalmente, como tenías miedo a salir a la calle, sí hubo gente que obviamente fue a los hoteles, restaurantes y cadenas a ver partidos, pero un grueso importante de la población se refugió en casa y más bien llamó a los amigos a la casa. Por eso es que categorías de sociabilización comenzaron a crecer. Ahora, hablando de diferencias de la sierra y la costa, todo depende del clima. El costeño es un heavy... entiéndase la palabra heavy user como alguien que usa bastante una categoría. Las categorías de jabón, shampoo, se bañan más veces, entonces por ende también usan más desodorante, mientras que el serrano en cambio tiene una falsa impresión de que como vive en un clima más frío no necesita tanto baño y por ende no necesita tanto desodorante. Por ende el uso de desodorantes en la sierra es más bajo. Pero el uso de cremas solares es más alto en la sierra porque como está perpendicular y también el sol es más agresivo por lo que está como en la línea ecuatorial, entonces finalmente eso hace que también el uso de cremas faciales también sea mayor por la sequedad que tiene el clima. Entonces en cambio el costeño no usa tanto eso porque pues hay un efecto de humedad, sudoración y etcétera. A pesar de estar cerca de la playa, ¿no? También por cerca de la playa. Y también hábitos de consumo. El costeño es heavy user de aceite, fríe mucho, entonces como fríe bastante, el consumo de aceite de un serrano y un costeño es casi 2 veces, o sea, la diferencia. Entonces hay hábitos muy... y un dato súper interesante. Imagínate, Ecuador es uno de los países más vanidosos de Latinoamérica. ¿Más vanidosos, me dices? Más vanidosos, imagínate.
Después de Corea del Sur, tenemos la segunda penetración más alta de maquillaje del mundo. Pero, si yo cogiera y Perdón, filtrara perdón. Perdón que te interrumpa, pero es que aquí me quedan datos. Dijiste el segundo de América Latina, ¿sí? No. El primero de América Latina, el segundo a nivel mundial después de Corea del Sur. Wow. Ok. Es un datazo. Imagínate que Sí. hay un truco por detrás y es la venta por catálogo. El hecho de que tú compres por catálogo te permite pagar productos que tal vez no podría pagar alguien de un estrato más humilde. Y entonces obviamente eso es lo que facilita esa compra, ¿no? Ok. Pero te decía que si es que yo filtrara y hiciera que la costa fuera un país independiente, tendría la penetración de maquillaje más alta del mundo, imagínate. Porque hay Increíble. mucha vanidad allá. Increíble. Y así como hay mucha vanidad, ¿hay mucha oferta? ¿O cómo está esa categoría? Ahora está golpeada por lo que hablábamos justamente de la pandemia. Hubo un dato muy interesante. El Ecuador como sociedad y como economía nos cerramos durante 10 años por temas políticos que no voy a traer a colación, pero después del 2020 muchas de estas tendencias se dispararon. Entonces te lanzo un dato. El tema del maquillaje era antes muy cargado. La ecuatoriana se cargaba mucho la cara. Entonces, después del 2020 vino las tendencias de la simplicidad y el ritual se ha simplificado. Entonces, por ende, se usa menos maquillaje de lo que se usaba antes. La categoría se va a recuperar un montón este año, definitivamente, pero obviamente eso es un cambio que hubo. Otro cambio que hubo, por ejemplo, es el hecho de no querer tener hijos. Cuando tú hacías un ejercicio rápido y preguntabas a un hogar bogotano, perdón, a 10 millennials bogotanos. Les preguntabas a 10 millennials bogotanos cuántos de ellos querían tener hijos y ellos te decían 5 de cada 10 te decían no quiero tener hijos. Preguntabas en Quito era 3 de cada 10, preguntabas en Guayaquil era 1 de cada 10. Después de la pandemia ese número se ha incrementado porque finalmente también el ecuatoriano estuvo tan expuesto a comunicación y a dormir menos que obviamente eso hizo que sus hábitos también y sus perspectivas de vida cambiaran. Por ende, maquillaje más sencillo, ropa más sencilla, no tener hijos, tener más mascotas. La penetración de mascotas ha incrementado considerablemente. Viene creciendo esa categoría a doble dígito, a un ritmo del 15%, imagínate. Increíble. Entonces, obviamente... En el mundo, yo creo, ¿no? Cambios. Esa creo que es una categoría del mundo que está creciendo, la de las mascotas. Sí, pero Ecuador tiene una aceleración curiosa por lo que mismo te explicaba. El hecho de que tú ya no quieras tener hijos te hace el siguiente paso que quieres tener mascotas. Entonces, el 2020 fue un año de varios cambios en el ecuatoriano, inclusive la digitalización también. La gente se volvió más digital porque pues les obligaron, básicamente, por la pandemia. Entonces, obviamente, también ha cambiado. Pero sí, mascotas viene creciendo a nivel mundial, cada vez más gente tiene mascotas. El gato es el animal del futuro, mapéenlo, emprendedores. El gato es el animal del futuro. Interesante dato para, por ejemplo, emprendimientos de alimentos, ¿no? Para mascotas, peluquerías Pero para Clara, mascotas, ¿tú medicinas, sabes por qué es el animal del veterinarios. futuro el gato? No, ni idea, ¿por qué? Bueno, pues porque básicamente el gato tiene varias características que el consumidor va a necesitar a futuro. Es muy Los apartamentos independiente, cada ¿no? vez son- Claro. Primer punto, es muy independiente. Como Sí. el tiempo cada vez adolece más, porque cada vez el consumidor quiere pues ser buen papá, ser buen hijo, ser buen profesional y aparte ser delgado, entonces es complicado, pues el tiempo ya no es tan fácil. No. Entonces necesitas una mascota que sea independiente. El perro, en cambio, es mucho más necesitado. Entonces, por eso, obviamente, el gato es el animal del futuro por el tema del tiempo y por el tema del espacio, porque los apartamentos cada vez son más pequeños. Sí, increíble, todo está súper conectado. Entender cómo un aspecto externo a cada uno de nosotros puede hacer que cambie completamente tu sistema, ¿no? Y masivamente hablando, de eso, precisamente de eso se dedican ustedes. Muy interesante todo lo que nos cuentas. ¿Qué va a pasar entonces en términos de empresas y emprendedores? Porque ustedes lo destacan como algo importante para este 2023. Bueno, está pasando un cambio importante en el país y es que las marcas propias, llámense marcas de cadena, vienen creciendo muy rápido. A nivel mundial, el 50%, bueno, no, a ver, te voy a dar un par de datos exactos. En Gran Bretaña, por ejemplo, el 50% de lo que se vende ya no es una marca de un fabricante, sino una marca de una cadena. O sea, ¿a qué me refiero con una marca de cadena? Tú vas a un supermercado, a Supermercado Juanito, ¿no? Y entonces ahí en Supermercado Juanito tienes la marca de arroz Juanito, ¿no? Que es de la misma cadena. Entonces, ya hay esa tendencia aquí. Uh-huh.
Sí, estas están creciendo un montón. Y entonces, entre eso te decía que en Reino Unido el 50% de lo que se vende allá de los ingleses es marca propia de alguna cadena. Ok. Entonces, eso está pasando en el país, está creciendo muy rápido. Hay un tipo de formato de descuento que se llama hard discount en inglés, en español se llama canal de descuento duro, que es un formato que, por ejemplo, en Colombia, durante el 2014 hasta el 2022 que estamos ahora, ha crecido muy agresivamente. Son estas cadenas de descuento duro que son formatos pequeños, que no tienen como pasillos bonitos, sino simplemente te venden el producto en caja y crean sus propias marcas. Esto viene creciendo muy rápido en el país. Entonces, esto está haciendo que el ecuatoriano literalmente ahorre en ciertos rituales, en ciertas marcas, y lo traslade a marcas y rituales donde sí cree. Entonces, el reto de las empresas ahora es comunicar por qué tienen que pagar más por tu marca, porque finalmente entras a uno de estos canales y encuentras una marca o un producto que pues costo-beneficio está bien, no es tu marca de siempre, pero te cubre, ¿no? Y entonces finalmente dices, bueno, ¿por qué voy a pagar más? ¿Esta marca qué me justifica? Entonces, ese es un reto, porque el ecuatoriano es mentira que se mueve por precio. Está dispuesto a gastar más, siempre y cuando tú justifiques por qué debe pagar. Y ahí Entonces, viene mi pregunta, que es como la que más me interesa ahorita, y es, ¿el consumidor realmente sí se mueve, por ejemplo, porque la marca está vinculada con una causa? Todo el tiempo lo estamos analizando en este programa. Teóricamente sí funciona. En realidad en Ecuador se está dando, el consumidor o la consumidora dice, prefiero, elijo, por ejemplo, el joven, el nuevo, elijo este producto porque es ecológico o socialmente responsable o sostenible. Verás, si es que tú tienes que escoger entre salud y sostenibilidad, en Ecuador, salud es primero, ¿vale? Porque obviamente el 70% de los ecuatorianos viven con problemas de liquidez y de financiamiento. Entonces, obviamente, como viven tan apretados, el rato que tú le sugieres pagar $1 más por una marca sostenible, lo piensa. Pero ¿sabes cuál es el verdadero problema? Es de que todos los productos que vienen son traídos de otro lado. Se hacen estudios que no necesariamente es hecho aquí en Ecuador, y por eso es que las innovaciones no conectan. Porque finalmente tú estás hablándole a un ecuatoriano que no le importa necesariamente lo mismo que le importa a un peruano, un colombiano o un mexicano. Entonces, obviamente, el rato que tú lanzas ese tipo de productos, pues cometes el error de asumir que todos somos iguales. Ahora, que sí se convierte, sí, pero de que se ha lanzado algo que justifique y que conecte con el consumidor ecuatoriano, no. Ya te digo, si tú lanzas una marca que diga, mira, voy a cuidar el agua, porque hay muchos ecuatorianos que están preocupados por el tema del agua, por darte un ejemplo. Entonces ahí sí conviertes, pero si dices, no, esto no tala los árboles, pero dice el ecuatoriano, a mí no me importan los árboles, entonces tal vez no me conecto con eso. Claro. Te estoy dando un ejemplo. Claro, tiene que ser la causa directa con la necesidad específica del entorno de la región. Es eso. Cuando tú haces un análisis de qué es lo que más les importa a los latinoamericanos, por ejemplo, el ecuatoriano, lo número uno es el tema del desempleo, o sea, es lo que más le molesta, sin hablarte de ambiente. Claro, ¿no? Le preocupa. De ahí lo que más le preocupa, de ahí la salud, de ahí la inseguridad. Entonces, obviamente hay cosas que le conectan más, y el tema de la sostenibilidad sí ha venido creciendo por los años, y el 2020 fue clave, como lo digo, porque ahí le descubrió el ecuatoriano de que no somos infalibles y que el ambiente, pues obviamente, está expuesto a tantas de estas bacterias y virus que obviamente tienes que comenzar a cuidar el medio ambiente para poder tener un mundo que podamos entregar a nuestros hijos, ¿no? Claro, se abrió la pero perspectiva. Cuando te tocan el bolsillo, ahí es el problema. Sí, totalmente. Miguel, qué interesante conversar sobre este tema. Creo que es larguísimo, súper extenso, podría ser profundo también, pero creo que nos has dado un panorama muy interesante de lo que pasó en el 2022 y más o menos lo que se viene en el 2023. Hemos conversado con Miguel de la Torre, él es experto en análisis de consumo masivo, es country manager de Kantar. Seguramente en otro momento podemos seguir conversando sobre hábitos de consumo. Y solo quisiera saber si de repente hay alguna red social o página donde nosotros podamos buscar más sobre estos datos tan interesantes que nos has compartido. Yo les recomiendo que me busquen en LinkedIn. Yo subo información constantemente porque también una de nuestras promesas es elevar el nivel de insights y de investigación en el mercado ecuatoriano. El nivel es bajo. Entonces, obviamente, nuestra prioridad es también desarrollar el hábito en los empresarios. Entonces, si ustedes me siguen en LinkedIn, Miguel de la Torre H, ahí me pueden encontrar. En Instagram tengo perfil, pero casi no subo nada ahí. LinkedIn es mi red. LinkedIn, chéverísimo. Ya entonces vamos a buscarte por ahí. Miguel de la Torre H en LinkedIn. Miguel de la Torre, experto en análisis de consumo masivo. Él es country manager de Kantar, una compañía líder mundial de datos y análisis de marketing. Hoy estuvimos hablando de tendencias 2023. Muy interesante, te agradezco. Seguro. Y cada vez que me inviten, aquí estaré. Muchas gracias. Perfecto.